Todo lo que ves lo has creado tú. Esa frase puede parecer radical, pero encierra uno de los secretos más profundos de la existencia. Lo que te rodea, lo que vives, incluso las personas que atraes, todo es una proyección de tu estado interior. Tus pensamientos, tus creencias, tus emociones, ellos moldean la realidad que experimentas cada día. Y si bien eso puede sonar desafiante, también es una invitación poderosa. Porque si tú lo has creado, tú también puedes transformarlo. Maquiavelo lo dijo con claridad. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Todos pueden ver lo que pareces, pocos comprenden lo que eres. ¿Y tú? ¿Vives para complacer las miradas ajenas o te atreves a mirar hacia adentro y descubrir lo que realmente eres? Este video no es sobre ego ni arrogancia. Centrarte en ti no es egoísmo, es despertar al verdadero poder interior. Es elegir dejar de mendigar validación externa y comenzar a reconocer que tu fuente de poder, amor y abundancia no está fuera, sino dentro. Y eso lo cambia todo. Así que ahora te invito a una reflexión profunda. Si alguna vez has sentido que el mundo está en tu contra, quédate, porque hoy entenderás que el mundo solo refleja lo que tú emites. Activa la campana, suscríbete y abre tu mente, porque vamos a sumergirnos en los principios más potentes de Maquiavelo aplicados a tu vida espiritual y emocional. No para manipular, sino para despertar. No para luchar contra el mundo, sino para transformarlo desde dentro. Tu conciencia es el origen y hoy comienza tu revolución. ¿Quién eres realmente? Es una de las preguntas más ignoradas, y a la vez, más poderosas que una persona puede hacerse. Desde niños, nos dicen quiénes somos. Nos encasillan con etiquetas: buen hijo, estudiante aplicado, rebelde, problemático, generoso, flojo. Nos moldean con ideas ajenas. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir como personajes prestados dentro de una historia escrita por otros. Pero llega un momento, si tienes suerte, en que todo se rompe. Y te ves obligado a volver al origen. A preguntarte, ¿qué soy yo, más allá de lo que me han dicho? ¿Soy este cuerpo? ¿Este nombre? ¿Esta historia personal que repito cada vez que alguien me pregunta cuéntame de ti? No. Todo eso es la superficie. En el fondo, en el núcleo de tu ser, tú eres conciencia. Pura conciencia. El yo soy anterior a cualquier adjetivo. Antes de decir yo soy fuerte, yo soy insegura, yo soy exitosa o yo soy invisible, existe un yo soy que no necesita definiciones. Ese es tu centro. Y desde ahí, desde esa conciencia sin forma, creas. En silencio, sin saberlo, estás emitiendo constantemente una señal vibratoria que moldea tu mundo. No eres un observador pasivo de la realidad. Eres un emisor. Un centro generador de formas, circunstancias, encuentros y desenlaces. Y todo, absolutamente todo lo que experimentas, parte de ti. Eso es lo que Maquiavelo intuyó con claridad, aunque lo expresara en términos políticos. Él sabía que el poder real no se obtiene sobre otros, sino sobre uno mismo. Porque quien domina su mundo interno, termina dominando el externo. La estrategia comienza adentro. No hay victoria posible si el campo de batalla dentro de ti está en caos. Tu conciencia tiene un papel que la mayoría subestima. Es espejo y es pincel. Refleja lo que ya hay, pero también pinta lo que vendrá. ¿Y cómo se manifiesta esa pintura? A través de tu percepción. El mundo no es como es, sino como tú eres. Este principio ha sido enseñado por místicos, sabios, psicólogos y hasta líderes políticos disfrazados de estrategas. Porque entenderlo no es un acto de fe, es un acto de observación. Míralo tú mismo. ¿Nunca has notado que cuando te sientes bien contigo, todo parece fluir? La gente es más amable, las puertas se abren, las ideas surgen. Pero cuando estás atrapado en pensamientos de carencia, duda o culpa, incluso el café de la mañana se derrama. No es magia. Es vibración. Y tu vibración nace de lo que sostienes como cierto dentro de ti. Maquiavelo decía que pocos comprenden lo que uno realmente es. Y tenía razón. Porque la mayoría solo ve las máscaras. Pero lo más importante no es que el otro te vea, es que tú te reconozcas.
El problema es que vivimos tan distraídos, tan volcados hacia afuera, que hemos perdido contacto con nuestro reflejo interno. Buscamos respuestas en lo externo, en la pareja, en el éxito profesional, en la validación social. Pero todas esas cosas, incluso cuando llegan, solo amplifican lo que ya hay dentro. Si internamente hay vacío, lo externo no lo llenará. Si dentro hay duda, lo externo lo confirmará. Porque el mundo es un espejo, y no puede darte lo que tú no sostienes como posible. La clave está en entender que no reaccionas a lo que ocurre, sino a lo que crees que ocurre. Tu interpretación es la que determina tu experiencia. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y una salir fortalecida mientras la otra se derrumba. ¿Por qué? Porque la diferencia no está en lo externo, sino en el contenido interno. Esto es fundamental. El contenido interno lo es todo. Tu autoimagen, tu historia interna, lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha, es lo que da forma a tus días. Y si quieres cambiar lo que vives, no puedes empezar por fuera. Debes comenzar con tu percepción de ti mismo. Porque tú eres la raíz de todo. Imagina esto, tu conciencia es un proyector. El mundo es la pantalla. No tiene sentido intentar borrar algo directamente en la pantalla. Si no te gusta lo que ves, debes cambiar la película que está dentro del proyector. Así de sencillo. Pero también, así de profundo. Y aquí entra uno de los principios más importantes que Maquiavelo manejaba en secreto, el arte de la percepción estratégica. Él sabía que quien domina la percepción, domina la narrativa. Y quien domina la narrativa, domina el resultado. No se trata de mentir ni de manipular. Se trata de elegir qué historia quieres vivir. ¿Qué personaje eliges interpretar? Porque al final, eres tanto autor como actor. Y si no escribes tu papel, alguien más lo hará por ti. Ahora, volvamos al principio. ¿Quién eres realmente? Eres una conciencia capaz de elegir su estado interior. Eres presencia. Eres foco. Y cada vez que decides conscientemente cómo sentirte, cómo pensarte, cómo describirte, estás ejerciendo tu poder creador. Nadie te ha obligado nunca a pensar como piensas. Tú lo has permitido. Nadie puede sentir por ti. Solo tú decides si reaccionar desde la herida o desde la sabiduría. Por eso, cuando empiezas a centrarte en ti no desde el ego, sino desde la autorresponsabilidad, todo cambia. El mundo empieza a reflejar esa nueva postura interna. El espejo se reajusta. Porque ya no emites desde la necesidad de aprobación, sino desde la certeza de tu propio valor. Piensa en una persona que conoces que siempre parece tener suerte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? No es suerte. Es actitud interna. Es frecuencia. Es una forma de estar en el mundo que empieza mucho antes de lo visible. Esa persona, aunque no lo sepa, está viviendo desde una suposición poderosa, que merece lo bueno, que puede lograrlo, que está segura de sí. Y el universo responde a esa suposición con hechos, con oportunidades, con reflejos. Así funciona la conciencia, como un imán. No atrae lo que deseas, sino lo que ya sostienes como verdadero. Este es el verdadero secreto del poder. Y Maquiavelo, aunque envuelto en un lenguaje de estrategia y política, lo entendía mejor que nadie. Porque el príncipe no gana por fuerza bruta ni por alianzas externas. Gana porque domina su propio caos. Porque entiende que la apariencia es útil, pero la esencia es inquebrantable. Y esa esencia no es otra cosa que el estado de conciencia. Por eso, si quieres cambiar tu vida, debes empezar por el único lugar que importa, tu interior. Deja de intentar controlar lo que ocurre. Comienza a observar lo que emites. Cada emoción sostenida, cada pensamiento repetido, cada afirmación interna, es una orden que das al universo. Y el universo no duda. El universo obedece. Obedece a tu vibración, a tu convicción, a tu autoimagen. Si crees que no eres suficiente, te mostrará situaciones que te lo confirmen. Si crees que eres amado, te rodeará de personas que lo reflejen. No porque el mundo sea justo o injusto, sino porque es espejo. Solo eso. Y tú decides qué imagen reflejar. Entonces, ¿quién eres tú realmente? Eres la causa.
no el efecto. Eres el centro, no la consecuencia. Y si logras sostener esa identidad, sin vacilar, incluso cuando las circunstancias parezcan contradecirte, todo cambia. Porque tu constancia vibratoria termina venciendo cualquier ilusión externa. Y cuando eso ocurre, ya no vives como un ser reactivo, sino como un ser creador. Ahí comienza la verdadera libertad. Y si miras a tu alrededor, verás señales. Pequeñas pistas de lo que estás creyendo en lo profundo. ¿Hay escasez? Revisa tus creencias sobre el merecimiento. ¿Hay conflictos? Revisa tus ideas sobre el amor propio. ¿Hay caos? Revisa tu conexión con el presente. Todo habla de ti. Todo apunta hacia ti. Y no como culpa, sino como poder. Porque si todo viene de ti, todo puede cambiar desde ti. Esta es la enseñanza que atraviesa los siglos. Que no necesita templos ni rituales. Solo silencio, autoobservación y una decisión firme, centrarte en ti hasta ganar. No contra otros, sino contra tus propias resistencias. Porque ese, y solo ese, es el verdadero triunfo. Si comprendes que eres la causa y no el efecto, si logras aceptar que el mundo no actúa sobre ti sino que tú lo proyectas desde dentro, entonces surge de forma natural la siguiente pregunta: ¿qué estoy proyectando realmente? La respuesta está en tu autoimagen. Todo lo que te ocurre, todo lo que te rodea, todo lo que se repite una y otra vez en tu vida, está profundamente conectado con la imagen que sostienes de ti mismo. No la imagen superficial que muestras a los demás, sino esa visión íntima, silenciosa, que has construido sobre ti y que raras veces examinas. Esa autoimagen opera como un molde invisible, como una plantilla energética que da forma a tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones y, por consecuencia, a tu destino. No puedes ir más allá de lo que crees ser. Puedes desear muchas cosas, soñar con grandes metas, incluso repetir afirmaciones positivas todos los días, pero si dentro de ti sigues sosteniendo una identidad débil, limitada o víctima de las circunstancias, entonces todo eso se volverá ruido, esfuerzo sin fruto, deseo sin raíz. La autoimagen es la estructura central de tu realidad. Es lo que define tus límites, no el mundo exterior. Cuando alguien dice no puedo hacer eso o yo no soy ese tipo de persona, lo que realmente está diciendo es esa acción no es coherente con la imagen que tengo de mí. Por eso, antes de cambiar tus acciones, necesitas cambiar la percepción que tienes de ti mismo. Y eso no ocurre por azar. Ocurre por decisión. Cambiar la autoimagen no es repetir cosas bonitas frente al espejo, es un trabajo de fondo. Es observarte sin juicio, reconocer las creencias que te habitan y decidir conscientemente cuáles ya no vas a cargar. Es entender que muchos de tus pensamientos no son tuyos, que fueron sembrados por la sociedad, la familia, experiencias pasadas, y que ahora viven dentro de ti como si fueran verdad. Pero no lo son. Solo son ideas. Y toda idea puede ser transformada. Maquiavelo, con su mirada cruda y directa sobre la naturaleza humana, lo entendía con precisión. Decía, el que quiere ser obedecido debe saber mandar, empezando por sí mismo. Esta frase, más allá de la política, encierra una clave espiritual profunda. No puedes esperar que el mundo obedezca tus deseos si tú no has aprendido a gobernar tu mundo interior. No puedes esperar respeto, amor, éxito, si tu autoimagen aún vibra en duda, indignidad o miedo. Gobernar tu mente es el primer acto de poder real. Y ese gobierno no se impone a la fuerza, se establece con claridad, constancia y presencia. La mente no se doblega, se reeduca. Y cuando empiezas a construir una nueva imagen de ti, coherente con lo que deseas ser, entonces el mundo responde de forma diferente. Porque ya no emites desde la necesidad, sino desde la certeza. Ya no proyectas carencia, sino suficiencia. Y el universo, que es espejo fiel, refleja ese cambio con precisión matemática. Pero aquí aparece un obstáculo frecuente y poderoso: el apego inconsciente a la carencia. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a enfocarnos en lo que falta. Nos entrenaron para detectar el error, la pérdida, la ausencia. Desde pequeños nos premiaron cuando corregíamos lo malo, no cuando reconocíamos lo que ya estaba bien. Esta forma de mirar,
profundamente condicionada, se convierte en una trampa interna. Porque cuanto más te enfocas en lo que falta, más lo perpetúas. La energía sigue a la atención. Y si tu atención está centrada en el problema, el universo interpreta que eso es importante para ti. Entonces, lo multiplica. Esta es la raíz de muchos fracasos personales, no el deseo en sí, sino la vibración de escasez que lo sostiene. Se desea algo, pero desde el sentimiento de no tenerlo. Se visualiza un cambio, pero mientras tanto se sufre por su ausencia. Esa contradicción interna sabotea todo el proceso. La ley de la atracción mal aplicada se basa en pedir desde la carencia. Quiero amor porque estoy solo, quiero dinero porque estoy en deuda, quiero paz porque estoy en caos. Y el universo, que no responde a palabras sino a frecuencias, no percibe tu pedido literal. Percibe tu estado. Y si tu estado es estoy en carencia, entonces eso es lo que se manifiesta una y otra vez. No por crueldad, sino por coherencia. El universo no premia ni castiga, responde. Por eso, el error no está en desear, sino en desear desde un lugar interno que contradice lo que se anhela. El deseo, cuando nace desde la certeza de merecimiento y la plenitud, es poderoso. Pero cuando nace desde la desesperación y el vacío, se convierte en un boomerang que confirma la carencia. Maquiavelo, aunque no hablaba de vibración en los términos modernos, comprendía la dinámica del deseo desde una perspectiva pragmática. Sabía que el poder verdadero no se alcanza mendigando, ni rogando, ni reaccionando a la escasez. Se alcanza cuando uno deja de buscar fuera lo que aún no ha establecido dentro. En sus escritos, aunque duros, resuena una verdad atemporal. Quien domina sus impulsos, quien no se deja llevar por la ansiedad del resultado, quien sabe esperar y actuar con convicción, termina por triunfar. Porque ese tipo de presencia impone respeto, aunque no se diga una palabra. Esa es la presencia que nace de una autoimagen sólida, estable, profundamente alineada con la certeza de que ya soy. No quiero ser, no voy a ser algún día, sino ya soy. Cuando vives desde esa autoimagen, todo cambia. Tus decisiones se vuelven más firmes, tu lenguaje más claro, tus relaciones más auténticas. Ya no aceptas migajas, porque sabes cuánto vales. Ya no te adaptas a ambientes que drenan tu energía, porque reconoces tu frecuencia. Y, sobre todo, ya no pones tu poder en manos ajenas. Porque entiendes que todo lo que importa comienza en ti. Esta es la raíz del verdadero empoderamiento. No es gritar fuerte ni imponer opiniones. Es vivir en coherencia. Y esa coherencia solo surge cuando dejas de mirar obsesivamente lo que no tienes y comienzas a habitar lo que ya eres. El cambio no ocurre de golpe. Al principio, puede parecer incómodo. Porque durante años, quizás durante toda una vida, has caminado con una imagen de ti mismo limitada, construida a partir del miedo, la herida o la comparación. Y soltar esa identidad, incluso si ya no te sirve, da vértigo. Porque aunque sea dolorosa, es conocida. Pero si te atreves a dar el paso, si eliges conscientemente mirarte con nuevos ojos, algo profundo se reconfigura. Porque el universo no responde a tus deseos hablados, sino a tu sentimiento sostenido. Y cuando ese sentimiento cambia, cuando realmente sientes que mereces lo que pides, que ya lo encarnas, que ya lo eres en esencia, entonces la realidad se ajusta con una precisión que parece mágica. Este proceso requiere vigilancia interna. No basta con un momento de lucidez. Hay que sostenerlo. Porque la mente, como cualquier sistema entrenado, tiende a regresar a lo conocido. Volverá a decirte que no puedes, que no es el momento, que no eres suficiente. Pero en ese instante, cuando el viejo pensamiento aparezca, tú ya no lo recibirás como verdad. Lo observarás como lo que es, una idea, un hábito mental, una historia antigua. Y podrás elegir de nuevo. No desde el esfuerzo, sino desde la conciencia. Podrás afirmar dentro de ti, esa ya no es mi historia, y construir una nueva, palabra por palabra, creencia por creencia. La verdadera transformación no se da cuando el mundo cambia, sino cuando tú dejas de necesitar que el mundo cambie para sentirte completo. Cuando descubres que ya lo eres. Que no necesitas ser alguien más,
ni alcanzar una meta para validarte, ni tener todo resuelto para sentirte en paz. Porque el poder está en el ahora. En esta presencia que observa, que elige, que respira. Desde ahí, desde esa conciencia despojada de carencia, los deseos dejan de ser una forma de huida y se convierten en expresiones naturales de tu expansión. Vivir centrado en la carencia es como caminar con un espejo roto. Nada de lo que ves tiene proporción, todo parece amenazante, insuficiente o fuera de tu alcance. Pero vivir desde una autoimagen fortalecida es como mirar a través de un cristal limpio. Puedes ver con claridad, distinguir lo real de la ilusión, avanzar con pasos firmes. Y lo más importante, puedes dejar de reaccionar. Porque ya no vives tratando de arreglar lo que falta, sino expresando lo que ya hay en ti. El enfoque cambia de raíz. Ya no se trata de buscar el amor, sino de ofrecerlo desde el desbordamiento. Ya no se trata de atraer abundancia, sino de reflejarla porque ya vibra en ti. Ya no se trata de luchar por reconocimiento, sino de caminar con la certeza silenciosa de quien ya se reconoce. Esta es la transición definitiva del ser humano, del estado de necesidad al estado de creación, del me falta al me expreso. Y ese tránsito no depende de nada externo. Comienza en el instante en que decides revisar la imagen que sostienes de ti mismo y reemplazar cada idea de carencia por una afirmación de poder. No como un ejercicio superficial, sino como una revolución interna. La revolución más silenciosa y más poderosa que existe, la de quien se reencuentra consigo mismo y decide no volver a abandonarse. Y ahora quiero preguntarte algo que puede parecer simple, pero que dice mucho de ti. ¿Quién decides ser a partir de hoy, independientemente de lo que has vivido hasta ahora? ¿Qué versión de ti estás dispuesto a dejar atrás y cuál estás listo para abrazar, aunque de miedo? No importa cuántos errores hayas cometido, cuánto tiempo sientas que has perdido, o cuán lejos creas que estás de la vida que deseas. El punto de partida siempre es el presente, y tu poder no está en el pasado, está en tu decisión actual. Así que dime en los comentarios, ¿cuántos años tienes y quién decides ser de ahora en adelante? No tengas miedo de decir tu edad. 29, 42, 57, 68, da igual. Este canal está lleno de personas despiertas que, como tú, han decidido dejar de sobrevivir y empezar a crear. Al compartirlo, no solo estás afirmando tu nueva identidad, también inspiras a otros a hacer lo mismo. Porque nunca es tarde para cambiar la historia. Y nunca eres demasiado joven ni demasiado mayor para despertar. Te leo abajo. Y cuando dejas atrás esa vieja identidad construida desde la carencia y comienzas a sostener una autoimagen más poderosa, más coherente con tu valor y tu potencial, llega el momento de pasar del concepto a la práctica. Ya no basta con saber que el cambio es posible. Hay que comenzar a vivir desde ese cambio, como si ya fuera una realidad. Aquí es donde entra uno de los principios más transformadores que existen, aunque a simple vista parezca casi infantil, la capacidad de imaginar el fin cumplido. Es decir, de vivir el resultado antes de que ocurra. No como una fantasía lejana, sino como una experiencia interna tan viva y real que tu conciencia no pueda distinguirla de los hechos externos. Porque cuando sientes algo como verdadero en lo profundo de ti, estás activando la misma frecuencia que lo atrae. La imaginación no es una herramienta menor, no es un pasatiempo ni una fuga de la realidad. Es el instrumento más poderoso que posee la conciencia humana. Cada cosa creada por el ser humano, cada obra, cada descubrimiento, cada avance tecnológico o artístico, comenzó como una imagen en la mente de alguien. Pero más que imaginarla, esa persona la sintió. Se sumergió en la experiencia interna de ese futuro deseado y la sostuvo con suficiente fuerza y claridad como para convertirla en materia. El mundo físico no es más que el resultado de estados de conciencia sostenidos con convicción. Y cuando aprendes a vivir mentalmente en el estado cumplido, todo tu ser comienza a alinearse con esa posibilidad. Ya no actúas como quien espera, sino como quien recuerda. Maquiavelo, aunque no hablaba en estos términos, lo comprendía desde otra perspectiva. Para él, el fin justificaba los medios no como una excusa para la inmoralidad, sino como una forma de comprensión del poder del propósito. Cuando un líder tiene claro el resultado que desea, todo lo demás se subordina a ese fin. La energía, las decisiones,
incluso los sacrificios, encuentran sentido porque se orientan hacia un punto fijo. Y eso mismo ocurre dentro de ti cuando decides vivir el fin desde tu imaginación. Dejas de actuar desde el miedo, la ansiedad o la duda, y comienzas a actuar desde la certeza. Te mueves como quien ya ha llegado. Piensas como quien ya es. Y esa coherencia vibratoria es magnética. Vivir mentalmente en el resultado deseado no significa fingir, ni engañarse, ni forzar pensamientos positivos. Significa asumir internamente que eso que anhelas ya te pertenece. No porque el mundo te lo haya dado, sino porque tú ya lo has habitado en conciencia. Si deseas amor, no basta con desearlo desde la soledad, necesitas sentirte ya amado. Si deseas prosperidad, no basta con pensar en números, necesitas sentirte sostenido, abundante, capaz. Si deseas paz, no basta con repetir la palabra, necesitas sumergirte en la experiencia emocional de la calma, del orden, de la confianza. Porque es el sentimiento lo que imprime la forma. La imaginación le da forma, pero el sentimiento le da vida. Si ya comprendes que tu sentimiento es la raíz de todo, si has empezado a practicar el vivir desde el fin, desde ese estado donde tu deseo ya está cumplido, entonces estás listo para integrar una de las prácticas más poderosas, sutiles y profundamente transformadoras que existen, dormir en la suposición. Puede parecer un gesto simple, incluso insignificante, pero lo que haces en ese umbral entre la vigilia y el sueño tiene un impacto directo sobre tu conciencia y, por ende, sobre tu realidad. En ese momento en que tu cuerpo se relaja, tus pensamientos se desvanecen y tu mente consciente pierde fuerza, se abre un canal directo al inconsciente. Y es allí, justo antes de dormir, donde la semilla de una nueva realidad puede ser sembrada con mayor profundidad y eficacia. La mayoría de las personas se duermen repasando lo que salió mal, reviviendo escenas de frustración o anticipando escenarios negativos. Sin saberlo, están programando su inconsciente para repetir más de lo mismo al día siguiente. Duermen en la preocupación, en la culpa, en la duda. Y al despertar, sin sorpresa, encuentran un mundo que refleja exactamente ese estado interior. Pero tú puedes elegir otra cosa. Puedes decidir, con intención consciente, qué escena deseas llevar contigo al mundo del sueño. Y más que visualizarla como espectador, puedes habitarla emocionalmente, como si ya estuviera ocurriendo. Esta es la esencia de dormir en la suposición. Asumir, justo antes de dormir, que aquello que deseas ya se ha cumplido, y que estás viviendo los efectos naturales de ese cumplimiento. No necesitas elaborar una película larga ni compleja. Basta con una escena breve, cargada de emoción, coherente con el resultado que quieres manifestar. Por ejemplo, si tu deseo es tener una relación amorosa profunda, no necesitas imaginar la historia completa. Puedes centrarte en una imagen, tú y esa persona caminando de la mano, o recibiendo un mensaje que te hace sonreír. Si deseas prosperidad, puedes imaginar el gesto de ver tu cuenta bancaria con tranquilidad o firmar un contrato que te entusiasma. La clave está en que la escena se sienta real, que sea natural para ti, que despierte una emoción auténtica. Esa emoción es el pegamento que fija la imagen en tu conciencia. Sin emoción, la imagen se desvanece como un pensamiento cualquiera. Pero cuando está impregnada de sentimiento, se convierte en una orden vibratoria que tu subconsciente acepta sin resistencia. Dormir en la suposición no es solo una técnica mental. Es una disciplina espiritual. Es un acto de confianza en la ley invisible que rige la creación. Porque cuando te entregas al sueño llevando contigo una escena cumplida, estás afirmando que tu conciencia es más poderosa que cualquier circunstancia. Estás diciendo, sin palabras, que crees más en lo que emites que en lo que ves. Y esa fidelidad, cuando es constante, transforma tu vida. Quizá no de inmediato, quizá no de forma dramática, pero lo hace con precisión, con exactitud, con la lógica implacable de lo sutil. Maquiavelo decía que la noche es el terreno donde se cultivan los planes del día siguiente. Y aunque él se refería al descanso estratégico, podemos llevar esa idea a un nivel más profundo. La noche es el momento ideal para sembrar nuevas convicciones, nuevas imágenes, nuevos estados de ser. Porque allí no hay juicio, no hay lógica racional que se interponga, no hay contradicción mental. Solo conciencia pura, abierta, receptiva.
y tú decides qué mensaje llevar. Puedes llevar el eco del pasado o la semilla del futuro. Puedes dormir como quien teme o como quien confía. Y esa elección, reiterada noche tras noche, tiene el poder de reconfigurar por completo tu experiencia del día siguiente. Pero no basta con imaginar. No basta con repetir la escena una vez y luego olvidarla. Dormir en la suposición requiere presencia, continuidad, intención. Requiere que te tomes a ti mismo en serio, que honres tu poder creador lo suficiente como para dedicarle esos minutos antes de cerrar los ojos. Y requiere, sobre todo, que no busques señales inmediatas. Porque la trampa del impaciente es abrir la tierra todos los días para ver si la semilla ha germinado. No. Tú siembras y confías. No desde la esperanza ansiosa, sino desde la certeza tranquila de quien sabe que el universo responde al estado sostenido, no al impulso fugaz. Ahora bien, cuando comienzas a practicar este tipo de creación consciente, puede surgir una tentación muy humana: intentar que otros cambien contigo. Querer que las personas a tu alrededor se transformen, que adopten tu visión, que respondan como tú necesitas. Y aquí es donde muchos se desvían del camino. Porque en lugar de profundizar en su propio proceso interno, comienzan a enfocarse en lo que el otro hace o deja de hacer. Quieren que la pareja ame diferente, que el jefe valore más, que los amigos sean más conscientes. Y, sin saberlo, caen de nuevo en el antiguo patrón, el de poner el poder afuera. El de intentar modificar el reflejo sin cambiar la causa. Pero la ley de la conciencia es clara: no puedes cambiar a nadie. Solo puedes transformarte tú. Y al transformarte, el mundo responde. Porque no estás separado de lo que experimentas. Tu realidad está hecha de ti. Así que si hay una relación que deseas mejorar, no lo hagas intentando manipular las acciones del otro. Hazlo convirtiéndote tú en una nueva vibración. Si quieres respeto, conviértete en alguien que se respeta profundamente. Si quieres presencia emocional, conviértete en alguien que habita su emoción con claridad. Si quieres reconocimiento, conviértete en alguien que se reconoce. No por estrategia, sino por autenticidad. Maquiavelo, con su mente aguda y muchas veces malinterpretada, entendía esto a su manera. Sabía que un líder que intenta forzar el cambio desde fuera termina generando resistencia. Pero aquel que transforma su propia postura interna, que se convierte en un ejemplo vivo de aquello que predica, inspira el cambio sin necesidad de imponerlo. Eso no es manipulación, es coherencia. No es control externo, es autoridad interior. Y en tu vida cotidiana, este principio puede convertirse en una brújula. Cada vez que quieras que algo o alguien cambie, en lugar de actuar hacia afuera, vuelve hacia ti. Pregúntate: ¿quién necesito ser yo para que esto se transforme naturalmente? Esto no significa aceptar abusos, conformarse con lo que no se alinea, ni negar lo que duele. Significa reconocer que el cambio más efectivo y duradero ocurre cuando tú elevas tu frecuencia y permites que la realidad se reordene sola. No se trata de esperar pasivamente. Se trata de crear activamente desde tu ser. Y esa creación no requiere forzar nada ni a nadie. Requiere fidelidad a tu nueva identidad. Imagina, por ejemplo, que tienes un conflicto constante con un ser querido. En lugar de desgastarte explicando, reclamando o exigiendo, puedes elegir otro camino. Puedes trabajar en ti, en tu energía, en tu emoción, en tu postura. Puedes imaginar la relación ya sanada, sentir el amor que fluye sin obstáculos, experimentar la armonía como si ya fuera real. No porque quieras cambiar al otro, sino porque eliges no seguir vibrando desde el conflicto. Y si sostienes esa vibración, si la conviertes en tu nuevo punto de partida, entonces esa relación cambia. A veces el otro se transforma. A veces se aleja. A veces ocurre algo inesperado. Pero siempre, siempre, hay una reconfiguración. Porque el campo energético que tú sostenías ha dejado de alimentar la vieja dinámica. Lo mismo ocurre con tus metas, tus vínculos, tus entornos. No necesitas convencer a nadie, ni demostrar nada, ni obtener aprobación. Necesitas convertirte tú en el reflejo de aquello que deseas vivir. Eso es lo que transforma el mundo. No la queja, no la exigencia, no la manipulación sutil.
Lo que cambia la realidad es tu presencia, tu vibración, tu decisión de encarnar una nueva conciencia. Y cuando eso ocurre, lo que antes parecía imposible comienza a ordenarse de otra manera. Porque ya no estás esperando que el mundo te dé permiso. Eres tú quien lo ha dado. Este principio no solo libera, también exige. Exige honestidad, compromiso, humildad. Porque mirar hacia adentro no siempre es cómodo. Implica reconocer tu participación en todo lo que vives, dejar de culpar y empezar a crear. Pero también es la vía más directa hacia la transformación auténtica. Porque cuando asumes tu poder, no necesitas controlar nada. El control nace de la inseguridad. La creación nace de la certeza. Y esa certeza se cultiva noche tras noche, pensamiento tras pensamiento, suposición tras suposición. Así que cada vez que te veas tentado a querer que algo fuera de ti cambie, recuerda esto: no hay nada fuera de ti que no esté conectado contigo. Y lo que cambia dentro, inevitablemente, cambia fuera. No por arte de magia, sino por resonancia. Porque el universo no responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que eres. Después de todo lo que has escuchado, quiero que tomes un momento para ti. Respira hondo y pregúntate con honestidad: ¿qué situación de tu vida se ha estado repitiendo una y otra vez como si fuera un eco? Esa relación tensa, ese bloqueo económico, esa sensación de no avanzar. Todos tenemos alguna. Ahora quiero que vayas a los comentarios y me lo cuentes. No como una queja, sino como una declaración de conciencia. ¿Qué obstáculo estás dispuesto a reinterpretar desde hoy? Nombrarlo es el primer paso para soltarlo. Porque cuando lo llevas a la luz, dejas de alimentarlo con miedo. Y quién sabe, tal vez alguien más en esta comunidad lea tu comentario y diga: yo también estoy ahí. Hablemos sin filtros. Escribe con el alma, porque aquí nadie te juzga. Estamos despertando juntos. Y cuando comprendes que transformarte a ti mismo es la vía más poderosa para transformar tu realidad, empiezas a ver los desafíos bajo una nueva luz. Lo que antes llamabas obstáculos, ya no se sienten como castigos del destino ni como murallas inexpugnables. Ahora, en lugar de preguntarte por qué algo te detiene, comienzas a preguntarte: ¿qué parte de mí se resiste a avanzar? Porque lo cierto es que no hay obstáculos reales. Solo hay reflejos. Reflejos de tus dudas, de tus miedos, de tus creencias no resueltas. Cada dificultad es una superficie pulida donde se proyecta tu conciencia más íntima. Y lejos de ser enemigas, esas pruebas son oportunidades para reafirmar tu fe. Las personas que logran un cambio real, profundo y duradero no son aquellas que nunca se caen. Son aquellas que, cada vez que tropiezan, no interpretan el tropiezo como una señal de fracaso, sino como una prueba de solidez interna. Como un espejo que les muestra donde necesitan aún ajustar su vibración. Porque el universo no te castiga. Solo te responde. Y si la respuesta no es la que esperabas, no es porque hayas fallado, sino porque aún hay algo que no estás asumiendo por completo. Aquí es donde entra el arte de reinterpretar. Cada circunstancia que parece bloquearte, cada situación que te frustra, cada escenario que parece contradecir tu deseo, es una invitación a mirar más profundo. A preguntarte: ¿qué estoy suponiendo aquí? ¿Desde qué estado estoy mirando esto? Porque el verdadero poder no está en eliminar los desafíos, sino en atravesarlos con una conciencia tan clara, tan centrada, que el obstáculo se deshace por sí solo. No por evasión, sino por falta de sustento interno. Maquiavelo, desde su visión estratégica del mundo, sabía que el líder verdadero no es quien evita el conflicto, sino quien sabe usarlo para fortalecerse. Entendía que el caos, el desorden o la amenaza no son señales para retirarse, sino terrenos fértiles para reafirmar la visión. El príncipe, decía, triunfa porque no vacila ante el caos externo, porque sabe que su centro es más fuerte que cualquier tormenta. Ese principio puede y debe aplicarse a tu vida interior. Tu reino es tu conciencia, y si tú sostienes firme tu estado interno, entonces ningún suceso externo tiene el poder de desordenarte. Puedes sentir incomodidad, sí. Puedes tener miedo, claro, pero no abandonas tu visión. No renuncias a lo que ya has asumido como cierto. Y eso, en esencia,
es lo que pone a prueba tu fe. La fe no es un pensamiento bonito ni una emoción pasajera. Es la capacidad de sostener una suposición incluso cuando todo afuera parece contradecirla. Es mirar una realidad que aún no ha cambiado y seguir actuando, pensando y sintiendo como si ya hubiera cambiado. No desde la fantasía, sino desde la certeza profunda de que la ley responde no al deseo débil, sino a la convicción firme. Cada vez que eliges permanecer fiel a tu suposición, a pesar de las apariencias, estás demostrando tu fe. Y esa fe no pasa desapercibida. Es como una señal silenciosa que reordena tu campo energético, que da la orden, esto es. Y el universo, inevitablemente, responde. Pero esa fidelidad no es fácil. Porque la mente está entrenada para mirar hacia afuera, para buscar evidencias inmediatas, para juzgar por lo que ve. Y si lo que ve no coincide con lo que desea, se desespera, se desanima, renuncia. Por eso, cultivar la fidelidad a tu suposición requiere un acto diario de interiorización, de volver a ti, de recordar lo que has elegido asumir. Porque tú decides tu estado, pero el mundo no siempre lo confirma de inmediato. Hay un espacio entre el asumir y el manifestar, y ese espacio no es castigo, es prueba. Es el terreno donde se mide la solidez de tu nueva identidad. Maquiavelo sabía que una idea sostenida con firmeza se vuelve ley. Que el poder se establece no por intensidad, sino por persistencia. El príncipe no triunfa porque actúa rápido, sino porque actúa con continuidad. No duda de su derecho al trono, incluso cuando todos lo cuestionan. Esa es la imagen que necesitas adoptar en tu interior. Tú ya asumiste algo. Ya lo decidiste. Ya te lo apropiaste. Ahora tu única tarea es mantenerte fiel. Aunque nada lo confirme aún. Aunque todo lo niegue. Porque si te mantienes firme, llegará el momento en que el mundo, sin saber cómo, se pliegue a esa suposición como si siempre hubiera sido así. Esto no es una cuestión de magia, ni de pensamiento positivo superficial. Es una cuestión de ley. La ley responde al estado sostenido. Tú puedes suponer que eres abundante, amado, saludable, valioso. Y si mantienes esa suposición sin ceder ante las dudas, sin alimentar la vieja narrativa, sin caer en el juego de las apariencias, entonces esa suposición se vuelve carne. Se vuelve hecho. Porque el mundo no tiene voluntad propia. El mundo es una copia de tu interior. Y tú puedes editar esa copia tantas veces como lo necesites, siempre y cuando tengas el coraje de no traicionar tu nuevo guión cada vez que las viejas escenas se repiten. La fidelidad a tu suposición es un entrenamiento. No basta con afirmarla una vez y esperar milagros. Se trata de vivirla, día tras día, pensamiento tras pensamiento, emoción tras emoción. Y cuando fallas, porque fallarás, cuando caigas en la duda o la ansiedad, no te juzgues. Solo vuelve. Vuelve a la suposición. Recuérdala. Habítala. Siéntela. Haz de ella tu refugio mental, tu casa interior. Porque allí, en ese estado, está contenida toda tu realidad futura. No necesitas saber cómo se manifestará. Solo necesitas sostenerla como verdadera, como inevitable, como natural. Y esta es la clave final, hacer que tu suposición se vuelva natural para ti. Que no sea un deseo lejano, ni una meta inalcanzable, ni una idea aspiracional, sino una verdad interior tan asentada, tan familiar, que tu mente no tenga motivos para rechazarla. Porque cuando lo que supones se vuelve natural, cuando no necesitas repetirlo porque ya vibra en ti, entonces el proceso se acelera. El universo no responde a lo que deseas con intensidad, sino a lo que consideras normal. Por eso es tan importante revisar tus creencias más profundas. Porque no manifiestas lo que dices querer. Manifiestas lo que crees que es normal en tu vida. Y eso solo cambia cuando decides que lo nuevo es tu nueva norma. Cuando te habitúas a sentirte amado, incluso si nunca lo fuiste antes. A sentirte próspero, incluso si tu cuenta dice lo contrario. A sentirte valioso, incluso si nadie te lo ha dicho. Porque la fidelidad a tu suposición no se mide por palabras. Se mide por cómo actúas, cómo decides, cómo te comportas cuando nadie te mira. Respondes desde la vieja historia o desde la nueva identidad.
¿Te pliegas al reflejo o lo rehaces desde tu interior? Maquiavelo decía que el príncipe gobierna con la apariencia, pero sostiene el reino con su fuerza interior. Y tú también. Puedes mostrar seguridad, pero si no la sientes, el mundo lo sabrá. Puedes fingir prosperidad, pero si en tu interior vibra la escasez, el universo lo reflejará. No puedes engañar a la ley, porque la ley responde a lo que eres, no a lo que finges ser. Por eso, la fidelidad a tu suposición es el acto más honesto y más radical que puedes practicar. No le estás mintiendo al mundo. Le estás diciendo, esto soy ahora. Y si lo dices con convicción, con consistencia, con coherencia, entonces el mundo no tendrá más opción que aceptarlo. Y es aquí donde termina la lucha. Porque cuando sabes esto, ya no necesitas forzar, ni rogar, ni probar nada. Solo necesitas asumir tu lugar, habitar tu verdad, sostener tu estado. Y en ese punto, los obstáculos se disuelven. No porque desaparezcan mágicamente, sino porque ya no los ves como muros. Los ves como espejos, como recordatorios, como maestros. Y agradeces. Agradeces cada contratiempo, porque sabes que solo te invita a ir más profundo, a reafirmarte, a elegirte otra vez. La fidelidad a tu suposición no es una técnica, es un estilo de vida. Es la práctica constante de actuar desde el futuro asumido, no desde el pasado repetido. Es construir tu presente no con los escombros de lo viejo, sino con los cimientos de lo que ya decidiste ser. Y cuando esa práctica se convierte en tu nuevo estándar, entonces la ley, que nunca falla, hace su trabajo. Y lo hace sin ruido, sin espectáculo, sin dramatismo. Simplemente ocurre. Porque así funciona el principio. Porque así ha sido diseñado. Porque así se crea todo. Y cuando comprendes que tu única tarea es sostener la suposición, mantenerte fiel a esa nueva identidad que has elegido, inevitablemente surge una tensión. La mente quiere saber cómo va a ocurrir todo. Quiere garantías, rutas claras, estrategias paso a paso. Quiere controlar los medios. Pero aquí aparece uno de los principios más profundos y liberadores. Tu trabajo no es controlar el cómo. Tu trabajo es mantener el qué. Tu única responsabilidad es el estado interno, no el desarrollo externo. El universo se encarga de los medios. Tú solo debes habitar el fin. Esta verdad, aunque simple, es una de las más difíciles de aceptar para la mente condicionada, porque hemos sido entrenados desde niños a preocuparnos por el proceso. Nos dijeron que sin esfuerzo no hay resultado, que hay que trabajar duro para merecer, que todo se gana con sacrificio. Pero la conciencia no responde a esas ideas. La conciencia responde a la vibración. Cuando centras toda tu atención en el resultado deseado como si ya estuviera cumplido, y vives desde esa emoción, desde ese estado, desde esa certeza, entonces la vida comienza a reorganizarse sin que tú tengas que manipularla. Las personas correctas aparecen, las oportunidades emergen, los caminos se abren. Y no porque tú los hayas forzado, sino porque el universo, como reflejo exacto de tu estado, responde con precisión matemática. El como siempre está fuera de tu campo de visión consciente. Tu intención, cuando es pura y sostenida, actúa como una fuerza magnética que reorganiza las variables externas. Cuando tú cambias, todo cambia. Pero si intentas controlar los medios, interrumpes el flujo natural de la creación. Pones obstáculos donde debería haber fe. Interfieres donde deberías confiar. Maquiavelo, con su mirada pragmática, entendía que las decisiones más efectivas no se toman desde la ansiedad por el control, sino desde la claridad del objetivo. El fin, para él, justificaba los medios porque los medios siempre son inciertos, mientras que el fin puede mantenerse firme como una estrella. En ese sentido, su pensamiento se alinea con el principio espiritual: enfócate en el resultado deseado, actúa en coherencia con él, y permite que la vida disponga los caminos. La estrategia nace de la visión, no al revés. La visión clara crea su propio recorrido. Y lo que parecía imposible empieza a desplegarse con una fluidez inesperada. Muchas personas se bloquean justo en este punto. Tienen clara la meta, han cultivado un nuevo estado emocional, han visualizado el fin,
pero luego su mente les pregunta, ¿y cómo va a suceder? Esa pregunta no necesita respuesta. Necesita rendición. Rendirse no significa pasividad. Significa soltar el control desde la confianza. Significa actuar cuando corresponde, pero sin ansiedad. Tomar decisiones cuando llegan, pero sin forzar escenarios. Escuchar la intuición, moverse con certeza, pero no interferir con expectativas rígidas. Porque el universo siempre encuentra formas más creativas, más perfectas, más inesperadas de manifestar lo que has asumido como verdadero. Tu trabajo es permanecer en el fin. No salir de él aunque aún no entiendas el proceso. No abandonar tu estado por falta de evidencia. El principio es claro: si habitas el fin genera los medios. Si te preocupas por los medios, te alejas del fin. Porque la vibración que emites desde la duda, desde la impaciencia, desde el control, contradice el estado de cumplimiento que deseas mantener. Entonces, se produce una incoherencia vibratoria, y la manifestación se retrasa o se distorsiona. En cambio, cuando permaneces anclado al resultado, sin importar lo que ocurra a tu alrededor, los medios comienzan a alinearse solos. Esto no es pasividad. Es poder. Es soberanía interna. Es saber que lo invisible trabaja a tu favor cuando tú mantienes tu visión sin ceder. Aquí es donde muchas personas se confunden y creen que este tipo de pensamiento es egoísta. Que centrarse tanto en uno mismo, en lo que uno desea, en la propia transformación, es una forma de narcisismo espiritual. Pero la verdad es todo lo contrario. Cuando realmente te centras en ti desde la conciencia, lo haces no desde el ego, sino desde el ser. Y desde ese lugar, lo que transformas dentro de ti se irradia naturalmente hacia los demás. Lo que elevas en tu vibración personal, inevitablemente toca al colectivo. Porque nadie puede transformar su estado interno sin impactar todo lo que lo rodea. Somos campos de energía. Y cuando un campo se expande, todos los campos a su alrededor son influenciados. Por eso, no es egoísmo. Es servicio. Y no un servicio que nace del sacrificio, ni del deber moral, ni de la necesidad de agradar. Es un servicio natural, inevitable, espontáneo. El ser que se ilumina por dentro irradia luz. Y esa luz guía, inspira, contagia. Pero no lo hace porque intente salvar a nadie. Lo hace simplemente por ser. Por existir desde una vibración más alta. Maquiavelo no hablaba de servicio espiritual, pero entendía que el verdadero liderazgo no se impone, se emana. Que el poder auténtico no se grita, se percibe. Y tú también puedes ejercer ese tipo de influencia. No desde la imposición, sino desde la coherencia vibratoria. No desde el ejemplo moral, sino desde la energía que emites simplemente al habitarte con autenticidad. Cuando una persona sana su relación consigo misma, cambia su manera de mirar a los demás. Cuando alguien se libera de su miedo, ya no proyecta juicio ni amenaza. Cuando alguien aprende a vivir desde el fin, deja de demandar desde la carencia y empieza a ofrecer desde la plenitud. Por eso, tu transformación personal no es solo tuya. No es un lujo privado. Es un acto de generosidad profunda. Porque al elevarte, creas nuevas posibilidades para todos. Cuando tú encarnas la paz, estás aportando al campo colectivo una vibración de calma. Cuando tú encarnas la abundancia sin culpa, estás mostrando a otros que es posible prosperar sin perder la ética ni el alma. Cuando tú encarnas el amor propio, estás disolviendo el mandato inconsciente de la autonegligencia. El servicio espiritual más elevado no es renunciar a ti por los demás. Es convertirte tú en una expresión tan alineada de tu ser, que tu sola presencia sea medicina, espejo, inspiración para otros. Y eso solo es posible cuando dejas de verte como separado del todo. Cuando entiendes que al cuidarte, cuidas el sistema. Que al despertar tú, despiertas una parte del mundo. Y que al enfocarte en tu propio fin, en tu propia expansión, en tu propia transformación, estás colaborando activamente en la evolución colectiva. Muchos han sido condicionados a creer que solo ayudamos cuando nos sacrificamos. Que solo servimos cuando renunciamos. Pero esa es una idea basada en la culpa, no en la conciencia. En la escasez, no en la abundancia.
en la ilusión de que hay que elegir entre uno mismo o los demás. Pero lo cierto es que cuando te priorizas desde el amor, no desde el egoísmo, empiezas a dar desde un lugar mucho más limpio. Ya no das por deber, por necesidad de reconocimiento, por miedo a ser rechazado. Das porque rebosas, porque tienes, porque eres. Y eso cambia completamente la calidad de tu contribución al mundo. Maquiavelo no lo expresó en estos términos, pero sus ideas sobre el poder pueden reinterpretarse espiritualmente. El verdadero poder no es el que somete, sino el que ordena. El que da forma, dirección, estructura. Y eso es exactamente lo que haces cuando alineas tu conciencia con tu deseo más elevado. Ordenas la realidad desde dentro. Estableces una nueva estructura energética, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Porque toda conciencia elevada actúa como una frecuencia estabilizadora dentro del campo colectivo. Entonces, dejar de controlar los medios no es un acto de descuido. Es una declaración de confianza. Y centrarte en ti no es un acto de ego. Es una decisión de servicio. Pero no un servicio forzado, no una ayuda reactiva, no una entrega sin límites. Es una vibración que lo transforma todo sin tener que tocar nada. Es una acción silenciosa, invisible, pero profundamente efectiva. Cuando tú cambias, cuando tú sostienes el fin desde la paz y no desde la urgencia, te conviertes en un punto de anclaje de orden en medio del caos. En un centro de gravedad que eleva la frecuencia de todo lo que toca. Así que no temas habitar tu fin. No temas centrarte en tu transformación. No temas priorizar tu frecuencia, tu claridad, tu paz. Porque eso que parece un acto individual es, en verdad, una contribución colectiva. No estás aquí para salvar a nadie. Estás aquí para recordar quién eres. Y al hacerlo, sin pedir permiso, sin necesidad de convencer, estás ayudando a otros a recordar también. Ese es el servicio más silencioso, más sutil, más profundo que puedes ofrecer. Cuando finalmente reconoces que tu transformación no solo es válida, sino necesaria, cuando entiendes que no es egoísta centrarte en ti, sino un acto de profundo servicio, entonces llegas a un punto clave del camino espiritual y consciente, aprender a guardar silencio. No como una estrategia de misterio, ni como una actitud pasiva, sino como una forma de proteger lo que todavía se está gestando dentro de ti. Porque hay momentos en los que compartir tus procesos, tus decisiones internas, tus nuevas suposiciones o tus deseos más sagrados con el mundo puede debilitar su fuerza. No porque los demás sean enemigos, sino porque el acto de exponer prematuramente algo que aún se está consolidando puede abrir la puerta a opiniones, dudas o energías externas que contaminan tu certeza. El silencio no es ocultamiento por miedo, sino preservación por respeto. No es falta de confianza en los demás, sino fidelidad a ti mismo. Cuando estás sembrando una nueva identidad, una nueva realidad, una nueva vibración, necesitas un espacio limpio, contenido, silencioso, donde esa semilla pueda enraizarse sin interrupciones. No se trata de esconderte del mundo, sino de darle al mundo una versión de ti más madura, más completa, más auténtica, cuando esa versión esté realmente lista para manifestarse. Hasta entonces, el silencio es tu aliado. Vivimos en una cultura que valora lo inmediato, lo visible, lo compartido. Se nos anima constantemente a mostrar todo, a documentar cada paso, a hablar de cada avance. Pero el crecimiento espiritual verdadero, el cambio profundo, la transformación interna real, no ocurre bajo los reflectores. Ocurre en el espacio íntimo de la conciencia. Ocurre en el misterio, en lo no dicho, en la vibración que aún no tiene palabras. Y pretender traducirlo antes de tiempo puede fragmentarlo, debilitarlo, desorientarlo. Por eso, el principio del secreto no es superstición. Es sabiduría. Hay cosas que solo pueden crecer en la oscuridad del silencio, igual que una semilla necesita primero cubrirse de tierra, estar en lo invisible, para luego germinar con fuerza hacia la luz. Hablar demasiado pronto de tu visión, de tu nuevo estado, de tus suposiciones aún frágiles, puede exponerlas a la duda del otro. Y aunque no lo hagan con malicia, las personas suelen proyectar sus propias limitaciones cuando alguien cambia. A veces, la incredulidad ajena no es un ataque, sino un espejo de sus propias inseguridades.
Pero si tú aún no estás fuerte en tu nueva identidad, esas dudas pueden resonar dentro de ti y hacerte tambalear. Maquiavelo, que entendía como pocos el arte del poder, insistía en la importancia de saber callar. No por miedo, sino por estrategia. Decía que quien tiene un plan no debe revelarlo antes de tiempo, no porque tema ser saboteado, sino porque en el acto de explicarlo pierde parte de su fuerza. La explicación racional suele diluir la energía vital del propósito. Y en el mundo interno, esto es aún más cierto. Cuando tú hablas de algo que estás suponiendo pero que aún no sientes como natural, te expones innecesariamente. Cuando lo callas, lo proteges. Lo nutres con tu atención y tu emoción. Lo fortaleces en lo invisible, hasta que llega el momento en que ya no necesita ser defendido, porque simplemente es. Guardar silencio no significa reprimir. Significa canalizar. No significa cerrarte al amor o a la conexión, sino elegir cuidadosamente con quien compartes lo más sagrado de tu mundo interno. No todo el mundo tiene la capacidad de sostener con respeto una visión que no es suya. No todos pueden acompañarte sin juzgar, sin opinar, sin proyectar. Y no se trata de etiquetar a nadie como negativo, sino de asumir que lo más poderoso que puedes hacer por tu propio proceso es custodiarlo con presencia y respeto. El secreto es el escudo de la vibración. Protege la energía hasta que puede sostenerse sola. Y cuando ya no necesitas hablar de algo, cuando ya no sientes la necesidad de explicarlo o justificarlo, es que verdaderamente lo has encarnado. Ya no vives desde la expectativa de que te comprendan. Vives desde la certeza de que eres. Y eso te libera. Porque ya no necesitas convencer a nadie. Tu estado se vuelve tu argumento. Tu coherencia se vuelve tu lenguaje. Tu transformación silenciosa se convierte en un acto de comunicación sin palabras. Existen momentos en los que sí es necesario compartir, cuando la vibración está tan firme dentro de ti que ya no se tambalea ante ninguna reacción externa. Pero si aún estás en la etapa de afirmación, de repetición, de cultivo, entonces el silencio no es debilidad, es poder. Es elegir el terreno más fértil para que tus suposiciones se arraiguen profundamente. Es protegerte de la interferencia sin convertirte en ermitaño. Es vivir con los demás, pero sin entregarles tu núcleo antes de tiempo. Maquiavelo hablaba de la importancia de ocultar las verdaderas intenciones hasta que se ejecutan. Aunque él enfocaba desde la táctica política, esa enseñanza tiene una resonancia espiritual profunda. No declares tu intención hasta que tu vibración esté completamente alineada. No anuncies tus deseos hasta que puedas sostenerlos sin vacilar. Porque la energía habla más alto que las palabras. Y si tu palabra va por delante de tu vibración, el mundo no responde. En cambio, si tu vibración va por delante, ni siquiera necesitas palabras. El universo ya entiende. También hay algo sagrado en el silencio. Es el espacio donde puedes escuchar tu propia voz sin interferencias. Donde puedes distinguir lo que deseas de lo que te enseñaron a desear. Donde puedes reconocer qué suposición nace del alma y cuál proviene del miedo. Cuando hablas menos, percibes más. Cuando dejas de explicar, comienzas a entender. El silencio te devuelve a ti. Y desde ahí, puedes construir con autenticidad. Callar no es negar. Es elegir. Elegir cuándo, cómo y con quién compartir tus estados más íntimos. Elegir el momento en que lo invisible ya está tan enraizado que se vuelve inquebrantable. Porque el verdadero cambio no necesita anunciarse. Se nota. Se siente. Irradia. No necesita aplausos ni aprobación. Solo necesita fidelidad y maduración. Y eso ocurre, casi siempre, en el silencio. Guardarte tu nueva suposición, tu deseo, tu decisión de vivir desde el fin, no es esconderte. Es entregarte completamente al proceso. Es confiar tanto en la ley que ya no necesitas mostrarle al mundo tus intenciones. Porque tú sabes que todo lo que has asumido en conciencia ya es. Aunque aún no lo veas. Aunque nadie lo entienda. Aunque todavía no puedas explicarlo con claridad. Ya es. Y ese conocimiento silencioso vale más que 1000 palabras. Ahora llega otra reflexión inevitable en este camino de creación consciente. ¿Qué papel juega la moralidad dentro de todo esto?
¿Dónde queda lo correcto o incorrecto cuando se afirma que todo lo que se sostiene como verdadero en conciencia tiende a manifestarse? ¿Es legítimo desear cualquier cosa, en cualquier estado, si el universo solo responde a la vibración? Estas preguntas son naturales y necesarias, porque tarde o temprano, toda persona comprometida con su poder interior se encuentra con el dilema ético: ¿puedo desear lo que sea? ¿Debo filtrar mis deseos? ¿Hay consecuencias más allá de lo manifestado? La respuesta no está en códigos impuestos desde fuera, ni en mandamientos grabados en piedra. Está en la conciencia misma. La ley es neutral. No premia ni castiga. Simplemente responde. Pero tú no eres neutral. Tú eres un ser con conciencia, con sensibilidad, con niveles de percepción. Y por eso, aunque la ley no juzga, tú sí puedes observar el origen de tus deseos y discernir si nacen de una parte elevada de ti o de una parte fragmentada. El deseo, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es impulso creativo. Es movimiento. Es expansión. Pero el sentimiento desde el cual lo generas, la conciencia desde donde lo sostienes, determina no solo su forma, sino su efecto en ti y en los demás. Hay deseos que nacen del miedo, de la escasez, del deseo de control o de venganza. Y aunque pueden llegar a materializarse, lo hacen cargando consigo la misma energía con la que fueron concebidos. Son logros huecos, conquistas que dejan vacío, manifestaciones que terminan drenando más de lo que aportan. Porque el universo no solo refleja la imagen del deseo, sino también su vibración original. No es lo mismo desear reconocimiento porque tienes algo valioso que compartir, que desearlo porque necesitas validación externa. No es lo mismo anhelar abundancia para crear más belleza, que anhelarla desde el resentimiento o la comparación. La energía con la que se origina el deseo impregna todo su camino. Y esa energía es la que determina si, una vez alcanzado, ese deseo te eleva o te fragmenta. Maquiavelo fue uno de los primeros pensadores que se atrevió a cuestionar abiertamente la moral tradicional como parámetro absoluto. Para él, la política no podía regirse por las mismas normas que la vida privada. Pero aunque su visión ha sido muchas veces malinterpretada, lo que queda claro es que entendía la complejidad del deseo humano. Él sabía que las intenciones no son suficientes, que el resultado final, por muy legítimo que parezca, puede estar manchado si el camino recorrido contradice la conciencia. Y aunque hablaba desde la estrategia de poder, podemos tomar ese principio y elevarlo a un plano más profundo. Todo deseo es válido si se siente natural dentro de ti, si resuena con tu parte más sabia, si no genera tensión interna entre lo que eres y lo que haces. Aquí es donde entra la verdadera moralidad, que no es obediencia ciega a una norma externa, sino alineación con tu conciencia expandida. Hay cosas que puedes hacer sin que nadie te lo impida, pero que sabes que comprometen tu integridad vibratoria. Hay decisiones que el mundo aprueba, pero que tú sientes que distorsionan tu paz. Y también hay deseos que al principio parecen egoístas, pero que al sostenerlos con amor, con claridad, con conciencia, terminan beneficiando a muchos más de los que imaginabas. El juicio moral tradicional suele simplificar la realidad, dividiéndola entre lo bueno y lo malo. Pero la conciencia verdadera es capaz de discernir mucho más allá de esas categorías rígidas. Por eso, al desear, la pregunta no es solo ¿puedo manifestarlo?, sino también ¿desde dónde lo estoy deseando? Si lo haces desde una sensación de completitud, de respeto por ti y por los demás, si no estás intentando llenar un vacío ni imponer tu voluntad sobre nadie, entonces ese deseo es limpio. No importa si es grande, ambicioso o poco convencional. Lo que importa es que no contradiga tu naturaleza más profunda, que no genere conflicto interno. Porque lo que se manifiesta desde la contradicción genera más contradicción. Y lo que nace en paz, florece en paz. La verdadera ética espiritual no está escrita en ningún libro. Está inscrita en tu sistema nervioso, en tu respiración, en tu sueño profundo. Está en cómo se siente el deseo en tu cuerpo cuando lo sostienes durante varios días. Si te desgasta, si te obsesiona, si te endurece, tal vez estás desconectado de tu centro. Pero si te calma, te expande, te suaviza, si no te hace depender de él pero igual lo sostienes con amor, entonces estás alineado. No necesitas justificarlo ante nadie.
Solo sentirlo como cierto dentro de ti. Porque eso es lo que importa. Que se sienta como verdad. No como capricho, no como revancha, no como mecanismo de defensa. También es importante recordar que hay deseos que evolucionan. Lo que anhelabas ayer puede cambiar mañana, y eso no es incoherencia, sino crecimiento. No estás obligado a mantener una visión fija si tu conciencia ya se ha expandido más allá de ella. Puedes honrar lo que fuiste, lo que deseaste, lo que perseguiste, y al mismo tiempo liberarte para desear algo nuevo. La moralidad no está en la rigidez, sino en la escucha constante. En darte permiso para cambiar de rumbo si lo que sostienes ya no te representa. Maquiavelo, en su agudeza, entendía que las circunstancias cambian y que el sabio es aquel que sabe adaptarse sin traicionarse. Aplicado al plano interno, esto significa que puedes reajustar tus deseos, transformar tus intenciones, soltar antiguas metas, siempre y cuando lo hagas desde un espacio de verdad y no de miedo. El deseo consciente no se aferra, fluye. No exige, propone. No empuja, invita. Y cuando ese deseo es fiel a tu conciencia, no solo se manifiesta más fácilmente, sino que al llegar, te encuentra preparado para sostenerlo sin perderte en él. Finalmente, es clave entender que el deseo no es el enemigo de la espiritualidad. Al contrario, el deseo es el motor de la evolución. Es la chispa que te lleva más allá de ti mismo. Lo que contamina no es el deseo, sino el apego inconsciente, el intento de manipulación, la desconexión con el propósito. Cuando deseas desde el alma, desde el ser, estás actuando en coherencia con la vida. Estás diciendo quiero expandirme, no porque te falte algo, sino porque reconoces que puedes expresar más de lo que eres. Y eso no solo es legítimo, es sagrado. Luego de que has comprendido que tu deseo, si nace de una conciencia limpia, es una extensión natural de tu expansión interior, te das cuenta de algo aún más profundo, que incluso cuando no estás deseando conscientemente, estás creando. Que incluso en tus momentos de aparente pasividad, estás afirmando realidades con tu forma de pensar, de sentir, de mirar el mundo. Es aquí donde surge una verdad fundamental, a menudo pasada por alto. Siempre estás suponiendo algo. En cada instante de tu vida, estés o no consciente de ello, estás asumiendo algo como verdadero. Y esa suposición, sostenida de forma continua, se convierte en tu punto de partida vibratorio, en la raíz desde donde crece tu experiencia. La mente humana necesita una estructura para moverse. Necesita una idea base desde la cual interpretar todo lo que ocurre. Esa idea base no siempre es explícita. Muchas veces es una sensación, una percepción silenciosa que se ha instalado por repetición, por hábito, por herencia emocional. Por eso, aunque no te lo digas con palabras, puedes estar suponiendo que no eres suficiente, que la vida es dura, que las oportunidades son escasas, que el amor duele, que el tiempo no alcanza, que la gente abandona, que la felicidad es efímera. Y si esas suposiciones son las que predominan en tu campo interno, entonces todo lo que experimentas vendrá a confirmar esa historia. No porque sea una condena, sino porque es una ley. Lo que asumes como cierto se vuelve tu realidad. La clave aquí es la conciencia. No puedes dejar de suponer, pero sí puedes hacer consciente lo que estás suponiendo. Puedes observarte en los pequeños gestos cotidianos, en tus primeras reacciones ante una situación inesperada, en tu lenguaje habitual, en tus pensamientos automáticos. Ahí están escondidas tus suposiciones más activas. No se trata de juzgarlas ni de reprimirlas, sino de iluminarlas. Porque una vez que las ves, puedes transformarlas. Puedes elegir nuevas suposiciones que estén alineadas con la vida que deseas vivir. Puedes hacer del acto de asumir una herramienta creativa y no una trampa repetitiva. Este principio cambia todo. Porque te devuelve el poder en los momentos más comunes, más simples, más aparentemente irrelevantes. Te das cuenta de que no necesitas estar en un estado especial para crear. Que no se trata de entrar en meditación cada vez que quieras manifestar algo. Que no es cuestión de rituales ni de fórmulas complejas. Se trata de reconocer que en este mismo instante, estés haciendo lo que estés haciendo, hay una suposición operando dentro de ti. Y que tú puedes decidir cuál es. Puedes elegir asumir que la vida está a tu favor,
aunque las circunstancias no lo digan todavía. Puedes asumir que tu bienestar es inevitable, aunque hoy no te sientas del todo bien. Puedes asumir que ya eres suficiente, incluso si todavía hay cosas que estás aprendiendo. Y si esa suposición se sostiene, si se repite sin esfuerzo, si se vuelve familiar, entonces comienza a reconfigurar tu realidad. Maquiavelo, que no hablaba en términos espirituales, sí comprendía la fuerza de las creencias silenciosas. Sabía que los actos visibles de una persona eran solo la punta del iceberg, y que detrás de cada estrategia, de cada reacción, había una estructura interna mucho más poderosa, la visión que esa persona tenía de sí misma y del mundo. Y aunque él enfocaba su análisis en el ámbito político, el principio es universal. Tus actos, tus palabras, tus decisiones, tu forma de estar en el mundo, son el reflejo de lo que estás suponiendo, incluso si no lo has puesto en palabras. Todo lo que haces confirma lo que crees que eres. Por eso, si cambias tu suposición base, tu vida entera comienza a moverse en una dirección distinta. Pero hay algo más. Suponer no es solo pensar. Es sentir como verdadero. Y ahí está la diferencia entre una afirmación superficial y una transformación real. Puedes repetir muchas frases al día, puedes llenar tus paredes de mensajes positivos, pero si tu cuerpo, si tu sistema nervioso, si tu emoción interna no acompaña esa afirmación, entonces no es una suposición, es un intento. El verdadero cambio ocurre cuando lo que asumes se siente natural. Cuando ya no necesitas convencerte, porque simplemente ya lo sientes como cierto. Y eso no siempre ocurre de forma inmediata. A veces requiere repetición, a veces requiere coraje, a veces requiere sostenerte en medio de la contradicción. Pero siempre, siempre está en tus manos. La libertad más profunda que tienes es la de elegir qué vas a suponer como verdad cada día. Incluso si el mundo no lo confirma. Incluso si nadie más lo entiende. Incluso si tú mismo dudas de vez en cuando. Puedes volver. Puedes reajustar. Puedes asumir de nuevo. Porque cada instante es una nueva oportunidad de crear. No necesitas esperar al lunes, al año nuevo, a una señal cósmica. Puedes elegir ahora. Puedes decirte, con la simpleza de lo verdadero, hoy asumo que merezco. Hoy asumo que todo está a mi favor. Hoy asumo que mi vida tiene sentido, que mi camino tiene dirección, que mis pasos están guiados. Y si esa suposición se convierte en hábito, en tu base emocional, entonces tu experiencia empezará a reflejarla en formas inesperadas. Es fundamental entender que no se trata de controlar cada pensamiento ni de vigilar cada emoción. Eso solo genera ansiedad. Se trata de reconocer el patrón general que estás sosteniendo, de tomar conciencia del tono emocional de fondo que te acompaña la mayor parte del tiempo. Porque no son los pensamientos pasajeros los que crean tu vida, sino la suposición constante que los alimenta. Y esa suposición puede cambiar, si estás dispuesto a observarla, a cuestionarla, a reemplazarla con algo más elevado. No hay neutralidad en la creación consciente. No hay momentos muertos. No hay pausas reales. Siempre estás suponiendo algo. Incluso cuando crees que estás estancado, estás asumiendo que el estancamiento es tu estado natural. Incluso cuando piensas que estás esperando una señal, ya has asumido que la señal viene de afuera. Incluso cuando dices que no sabes qué hacer, estás suponiendo que estás separado de la claridad. Y esa suposición te mantiene justo ahí. Por eso, tomar el control de tus suposiciones es tomar el control de tu realidad. No desde la imposición, sino desde la elección. Desde la lucidez de saber que eres tú quien decide con qué idea base quiere recorrer este día. Este principio, aunque pueda parecer sutil, es una de las llaves más potentes de la conciencia. Porque te permite soltar la lucha, dejar de buscar en lo externo, abandonar la obsesión por el resultado. Te permite regresar al punto de origen. Y en ese punto, todo comienza a ordenarse. Porque si tu suposición es clara, coherente y sostenida, el universo no tiene otra opción que responder. Y cuando comprendes que siempre estás suponiendo algo, aunque no seas del todo consciente de ello, se abre ante ti una revelación todavía más profunda. Una idea que, aunque puede parecer abstracta al principio, tiene el poder de cambiar por completo la forma en la que interpretas cada instante de tu vida,
tu conciencia es la única realidad. No es una metáfora ni una aspiración espiritual. Es una ley. Una descripción precisa del funcionamiento de la existencia. Todo lo que percibes, todo lo que experimentas, todo lo que parece estar fuera de ti, no es más que una extensión de tu estado de conciencia. El mundo no está separado de ti. Es tu conciencia objetivada. Es decir, es la proyección visible, tangible, dinámica, de lo que sostienes dentro como cierto. Esta idea puede ser desconcertante si se entiende desde una lógica superficial. Porque durante toda la vida te han enseñado que la realidad es externa, objetiva, sólida, independiente de ti. Te han dicho que tú estás dentro del mundo, no que el mundo está dentro de ti. Pero si te detienes por un momento a observar la naturaleza misma de la experiencia, descubrirás que nada ocurre fuera de tu percepción. Todo lo que consideras real ha pasado primero por el filtro de tu conciencia. El mundo que ves no es el mundo tal cual es, sino el mundo tal cual tú eres. No hay percepción sin interpretación, y no hay interpretación sin estado interior. Por eso, no importa cuántas veces cambies las circunstancias si tu estado de conciencia sigue siendo el mismo. Puedes mudarte de ciudad, terminar una relación, cambiar de trabajo, empezar un nuevo proyecto. Pero si no ha cambiado tu forma de sentir, de asumir, de percibirte a ti mismo, entonces lo nuevo terminará repitiendo los mismos patrones de lo anterior. No porque estés destinado a ello, sino porque tú eres la fuente desde la que todo parte. Tu conciencia es el guionista, el director, el escenario, los personajes y el público. Todo ocurre dentro de ti. Maquiavelo, con su enfoque pragmático, sostenía que el poder de un líder dependía, más que de las circunstancias, de su capacidad para comprender y modelar la realidad según su conveniencia. No usó el lenguaje de la conciencia, pero entendía que el que domina su visión del mundo tiene una ventaja absoluta sobre quienes simplemente reaccionan a él. Trasladado al plano interno, esto significa que cuando tú dejas de reaccionar a lo que ves y comienzas a responder desde el estado que eliges mantener, te conviertes en la causa de tu vida. Y en ese momento, la realidad ya no te arrastra, empieza a seguirte. Ahora bien, aceptar que tu conciencia es la única realidad no significa que estés culpable de todo lo que te ocurre. No se trata de buscar responsabilidad donde hay dolor, ni de juzgarte por lo que has creado en estados antiguos. Se trata de asumir un nuevo nivel de poder. Porque si todo lo que ves es un reflejo, entonces no necesitas forzar los cambios. Solo necesitas transformar tu estado. Y si lo haces de forma sostenida, el reflejo necesariamente cambia. No por magia, sino por ley. La misma ley que hace que el espejo devuelva tu imagen cuando te colocas frente a él. El espejo no tiene voluntad. Solo responde. La conciencia funciona de la misma manera. Si tú asumes que eres alguien distinto, que ya no encarnas esa vieja narrativa, que ya no habitas esa identidad herida o limitada, entonces el mundo empieza a reorganizarse para reflejar esa nueva postura interna. Puede tomar tiempo. Puede que algunos elementos tarden más que otros en ajustarse. Pero el cambio es inevitable si tu nueva conciencia es firme. Si no vuelves atrás ante la primera apariencia contraria. Si sostienes la imagen interna, aunque afuera todo diga lo contrario. Porque tu conciencia, cuando se convierte en una suposición dominante, tiene más peso que cualquier evidencia temporal. Esto exige presencia. Porque muchas veces parecerá que el mundo no te escucha, que todo sigue igual, que nada cambia. Pero eso no es más que el eco de tu estado anterior que aún se manifiesta por inercia. Si reaccionas a ese eco, si caes nuevamente en la duda, en el miedo, en la antigua identidad, entonces refuerzas el ciclo. Pero si lo ves como lo que es, una consecuencia trazada de una vibración vieja, y te mantienes firme en tu nueva conciencia, entonces se interrumpe el ciclo. El patrón se rompe, y lo nuevo comienza a estabilizarse. Tu conciencia es un campo vibratorio que no solo interpreta la realidad, la forma. Por eso, la forma más profunda de transformación no es cambiar tu entorno, ni tus hábitos, ni tus metas externas, aunque todo eso pueda acompañar el proceso. La forma más profunda de transformación es cambiar la forma en que estás en el mundo. Cambiar el estado desde el cual sientes, piensas, caminas, te relacionas, decides.
Cambiar tu postura existencial. Pasar del miedo a la confianza. De la carencia a la suficiencia. Del esfuerzo a la presencia. Y cuando eso ocurre, incluso si tu vida externa no se ha modificado aún, ya has comenzado a habitar una nueva realidad. Y esto no requiere nada externo. No necesitas esperar a tener más tiempo, más dinero, más condiciones. Puedes cerrar los ojos en este instante y asumir un estado diferente. Puedes declarar dentro de ti, sin palabras, desde el sentir, ya soy. Y desde ahí, comenzar a caminar como quien ya ha llegado. No como un acto de teatro, sino como un ejercicio de verdad interior. Porque si tu conciencia lo afirma con fuerza suficiente, lo externo no tiene más opción que alinearse. Todo lo demás, la opinión de los otros, los eventos, las cifras, los resultados visibles, son sombras proyectadas por la luz de tu conciencia. Son efectos, no causas. No necesitas luchar contra ellos. Solo necesitas cambiar la fuente. Y esa fuente eres tú. No tu nombre, no tu historia personal, no tu biografía mental, sino tu conciencia pura. Esa presencia silenciosa que, cuando se reconoce, lo transforma todo. Por eso, cada vez que quieras cambiar algo en tu vida, comienza preguntándote, ¿qué estoy sosteniendo como cierto? ¿Qué estoy asumiendo, quizás sin darme cuenta, como mi verdad? ¿Desde qué estado estoy mirando esta situación? Porque lo que ves depende totalmente de lo que eres. Y lo que eres depende de lo que asumes. Así que si hay algo que no te gusta afuera, no lo niegues, no lo enfrentes, no lo juzgues. Obsérvalo como una pista, como un mapa que te lleva de regreso a tu conciencia. Y una vez allí, decide de nuevo. Maquiavelo decía que el verdadero poder está en quien se conoce a sí mismo y actúa desde lo que es, no desde lo que aparenta. Tú puedes tomar esa enseñanza y aplicarla a un nivel aún más profundo. Porque cuando conoces tu conciencia, y sabes que es la única realidad, entonces ya no necesitas aparentar nada. Ya no necesitas luchar. Solo necesitas ser. Y al ser con claridad, el mundo se transforma contigo. Y si has llegado a comprender, en toda su profundidad, que tu conciencia es la única realidad, entonces te encuentras cara a cara con una paradoja maravillosa, que todo lo que buscas alcanzar, todo lo que deseas transformar, todo lo que te esfuerzas por conseguir en el plano externo, ya está contenido en potencia dentro de ti. Y más aún, que no es tu esfuerzo lo que lo hará realidad, sino tu alineación. El poder real no se origina en la voluntad física ni en la acción compulsiva. El verdadero poder emerge del espíritu, del nivel más profundo del ser, donde ya no hay lucha, ni urgencia, ni resistencia, solo presencia. Allí donde el deseo no se empuja, sino que se permite. Donde la creación no se fuerza, sino que se expresa. Esto va en contra de casi todo lo que hemos aprendido. Desde pequeños nos enseñaron que el éxito se construye a base de sacrificio, que hay que esforzarse para merecer, que quien no se agota no ha dado todo de sí. Nos premiaron por el rendimiento, no por la conexión. Y así fuimos desconectándonos de nuestro poder esencial, ese que no necesita justificar su existencia, porque simplemente es. La conciencia espiritual no niega el valor de la acción, pero la coloca en su lugar correcto. La acción es una extensión natural de un estado interno. No debe ser usada para compensar una desconexión, ni para reemplazar un vacío. Cuando el espíritu guía, la acción fluye. Y cuando fluye, no cansa, no agota, no se siente como una carga. Decir que el espíritu lo hace todo no es caer en pasividad, sino elevar el punto de origen de nuestras decisiones. Es confiar en que hay una inteligencia dentro de nosotros, y no fuera, que sabe perfectamente cómo manifestar lo que hemos asumido como cierto. Esa inteligencia no es mental, no se mueve por lógica lineal, no opera por cálculo, pero es precisa, eficiente y profundamente coherente. Se despliega cuando tú dejas de interferir con tus dudas, tus miedos, tus intentos de controlar cada paso. Cuando sueltas, no desde la resignación, sino desde la confianza absoluta en el proceso, permites que el espíritu actúe sin obstáculos. Entonces, lo que parecía imposible se vuelve natural. Lo que parecía lejano se acerca. Lo que parecía complicado se resuelve solo.
Este tipo de poder no tiene nada que ver con la imposición, ni con el dominio, ni con la fuerza bruta. Es un poder que se sostiene en la serenidad, en la claridad, en la convicción silenciosa de quien no necesita demostrar nada. No es el poder que levanta la voz, sino el que emana con solo estar. No es el poder que se impone desde fuera, sino el que transforma desde dentro. Cuando vives desde este tipo de poder, ya no sientes que tienes que conquistar el mundo. Sabes que el mundo responde a tu estado interno. Ya no corres tras las oportunidades. Sabes que las atraes con tu vibración. Ya no luchas por amor, por reconocimiento, por estabilidad. Sabes que todo eso es un reflejo inevitable de tu conexión con lo esencial. En tiempos antiguos, este principio estaba presente en todas las enseñanzas profundas, aunque envuelto en diferentes lenguajes. En algunas tradiciones se hablaba del soplo divino, en otras del centro silencioso, en otras del yo soy. Pero el mensaje era el mismo: la fuerza más poderosa que posees no se encuentra en tu intelecto ni en tu cuerpo, sino en tu conexión con esa dimensión interna que no necesita justificación. Cuando estás ahí, cuando vives desde ahí, lo externo pierde su peso excesivo. Ya no te defines por lo que tienes o por lo que logras. Te defines por lo que eres. Y al hacer eso, todo lo demás fluye como consecuencia natural. Maquiavelo, aunque vivió en un contexto radicalmente distinto, también hablaba de una forma de poder que no dependía exclusivamente de la acción externa. Para él, la astucia, la presencia, la lectura del entorno y la capacidad de sostener una visión clara eran más decisivas que cualquier demostración de fuerza. Lo que proponía era, en el fondo, una forma de inteligencia estratégica que anticipaba la acción antes de ejecutarla. Y eso es precisamente lo que hace el espíritu: actúa sin esfuerzo, mueve sin violencia, transforma sin interferencia. Opera desde un nivel tan sutil que muchos lo ignoran, pero sus efectos son visibles, precisos y duraderos. Vivir desde esta conciencia implica un cambio radical en la manera en que entiendes el tiempo, la productividad, el valor de lo que haces. Porque ya no te defines por cuánto haces, sino por cuánto de ti habita lo que haces. Ya no te exiges resultados inmediatos, porque sabes que todo tiene su ritmo. Ya no compites, porque sabes que tu camino es único y que nadie puede arrebatártelo. Ya no necesitas reconocimiento, porque tu valía ya no depende de la mirada ajena, sino de tu coherencia interna. Esto también transforma tu relación con la espera. Dejas de vivir en el futuro, en la expectativa, en la ansiedad por el resultado, y empiezas a habitar plenamente el presente, no como un lugar de tránsito, sino como el único espacio real desde el cual el espíritu puede manifestarse. En el presente no hay esfuerzo, porque no hay necesidad de llegar a ningún lado. Solo hay expresión, atención, apertura. Y es en esa apertura donde lo nuevo entra, donde lo deseado se materializa, donde lo auténtico florece. Este poder sin esfuerzo no es privilegio de unos pocos. No depende de una condición especial, ni de un nivel espiritual alcanzado tras años de práctica. Está disponible para todos, aquí y ahora. Solo requiere una decisión: dejar de buscar afuera lo que ya está dentro. Dejar de depender de la fuerza y empezar a confiar en la alineación. No se trata de hacer menos, sino de hacer desde otro lugar. Desde la conexión, no desde la desconexión. Desde la certeza, no desde la necesidad. Desde el espíritu, no desde el miedo. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tú dejas de interpretarlo desde la carencia. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque tú ya no te enfrentas a ellos desde la lucha, sino desde la presencia. Descubres que el verdadero poder no se conquista, se permite. Y que no necesitas más que estar presente, disponible, receptivo. Porque es el espíritu el que lo hace todo. Tú solo necesitas recordar quién eres, y dejar que lo demás se acomode a esa verdad. Una vez que te entregas a ese poder silencioso que no exige esfuerzo, sino alineación, descubres que hay momentos del día especialmente sagrados para nutrir esa conexión interior. Uno de ellos, quizás el más potente de todos, ocurre justo antes de dormir. Ese instante en que el cuerpo empieza a rendirse al descanso, en que la mente se suaviza y las defensas conscientes bajan,
Es un umbral natural hacia el subconsciente. Es un terreno fértil donde todo lo que siembres puede echar raíces profundas. Dormir en la suposición no es solo una técnica. Es una práctica de transformación sostenida. Una disciplina interna que, noche tras noche, tiene el poder de reconfigurar por completo tu realidad. Durante el día, estás expuesto a estímulos constantes. Tu atención se fragmenta, tu energía se dispersa, tus emociones fluctúan con lo que ocurre afuera. Pero al caer la noche, cuando la luz baja y el ruido se apaga, tienes la oportunidad de regresar a ti. Y ese regreso, si se hace con intención, puede convertirse en un acto de creación consciente. Lo que piensas, imaginas y, sobre todo, sientes justo antes de dormir queda impreso con fuerza en tu campo energético. Porque en ese momento, tu conciencia se encuentra en una frecuencia receptiva. Ni completamente despierta ni completamente dormida, sino abierta. Y lo que entra allí, en ese estado intermedio, tiende a repetirse durante el sueño, a instalarse en el inconsciente, a formar parte de tu narrativa más profunda. El ejercicio consiste en elegir una escena corta, simple, pero emocionalmente poderosa, que represente el cumplimiento de tu deseo. No se trata de imaginar todo el proceso que te llevará a ese resultado, ni de visualizar cada detalle técnico. Se trata de entrar directamente en la experiencia del fin cumplido, de elegir un momento que, de forma natural, surgiría si tu deseo ya fuera una realidad. Por ejemplo, si tu deseo es tener una relación estable y amorosa, no necesitas imaginar la historia completa desde el primer encuentro hasta la convivencia. Basta con que imagines una escena en la que tú y esa persona comparten un gesto cotidiano de intimidad y ternura. Una cena tranquila, una conversación profunda, un abrazo largo al final del día. Algo simple, pero cargado de significado emocional. Si tu deseo es la libertad financiera, tal vez la escena es verte accediendo a tu cuenta bancaria con una sensación de paz y abundancia. O firmando un documento que representa una oportunidad material importante. O recibiendo una llamada con buenas noticias económicas. Lo importante no es lo que ocurre, sino cómo te sientes al imaginarlo. El secreto no está en la imagen, sino en la emoción que despierta. Porque es la emoción la que comunica al subconsciente que eso ya es una realidad posible, deseable, familiar. Una vez elegida la escena, repítela mentalmente justo antes de dormir. No como una tarea rígida ni como una obligación, sino como un ritual íntimo. Deja que la imagen aparezca, que la emoción la acompañe, que tu cuerpo comience a relajarse en esa experiencia. No te preocupes si no ves todo con nitidez. No hace falta. Lo esencial es que sientas. Que te dejes envolver por el estado interno que esa escena representa. Que respires como si ya estuvieras allí. Que sonrías, quizás, de forma natural, sin esfuerzo. Que tu cuerpo comience a responder a la señal de que eso ya está ocurriendo, aunque aún no se vea en lo externo. Esta práctica, repetida noche tras noche, empieza a instalar una nueva suposición dominante en tu conciencia. Lo que al principio puede parecer una fantasía, se va convirtiendo poco a poco en una sensación familiar. Y cuando algo se vuelve familiar, tu mente deja de resistirlo. El cambio no ocurre por la intensidad del deseo, sino por la naturalidad con la que lo sostienes. Y esa naturalidad se cultiva en el sueño, cuando tu mente consciente ya no está interfiriendo con juicios, dudas o argumentos racionales. Es importante comprender que no se trata de repetir algo como un mantra vacío, ni de forzarte a creer lo que aún no sientes como verdad. Se trata de crear las condiciones internas para que ese estado deseado se vuelva cada vez más accesible, más cómodo, más tuyo. Y eso se logra con la constancia silenciosa de quien elige sembrar una nueva emoción antes de dormir. Sin expectativas exageradas, sin urgencia, sin necesidad de resultados inmediatos. Solo con presencia, con ternura, con compromiso hacia tu propia transformación. Dormir en la suposición también tiene un efecto acumulativo. Cada noche que lo haces, aunque sea de forma imperfecta, estás entrenando a tu conciencia a moverse en otra dirección. Estás suavizando las rutas neuronales del miedo, de la carencia, del esfuerzo excesivo. Estás abriendo espacio para nuevas conexiones internas que, con el tiempo, empiezan a generar nuevas decisiones, nuevas acciones,
nuevas formas de interpretar lo que te rodea. Porque lo que se asume en el sueño se expresa en la vigilia, aunque sea de manera sutil. Tu cuerpo empieza a comportarse distinto. Tus palabras cambian de tono. Tus elecciones comienzan a reflejar una identidad distinta. No porque estés intentando parecer otra persona, sino porque estás recordando quién eres más allá del condicionamiento. Maquiavelo sostenía que los grandes cambios se planifican en la sombra y se ejecutan en la luz. Ese principio, aunque concebido desde la estrategia política, resuena profundamente con esta práctica nocturna. Dormir en la suposición es trabajar en la sombra. Es sembrar en la tierra fértil de lo invisible. Es preparar el terreno para que, en el día, sin esfuerzo consciente, empieces a actuar como quien ya vive lo que antes solo soñaba. Y cuando esa actuación ya no requiere esfuerzo, sino que fluye de forma natural, es que el cambio ha echado raíces. Ya no es una práctica, es un estado. Y desde ese estado, todo lo demás se alinea sin necesidad de forzarlo. Por eso, el acto de dormir no debe subestimarse. Es una puerta, una transición, un momento en que puedes elegir qué versión de ti llevará la conciencia al plano profundo del descanso. No necesitas cambiarlo todo en una noche. Solo necesitas volver a esa escena, sentirla con honestidad, entregarte a ella como quien entra en un hogar cálido. Y al hacerlo, noche tras noche, estás diciendo sin palabras: esto es lo que decido ser. Esto es lo que ya soy. Esto es lo que permito que florezca, sin ansiedad, sin ruido, sin lucha. Solo presencia, solo certeza, solo el gesto simple y silencioso de habitar una realidad primero en lo invisible, para luego verla desplegarse, paso a paso, en lo visible. Hemos recorrido un camino profundo, íntimo y transformador. Desde el momento en que reconoces que todo lo que ves lo has creado tú, hasta la comprensión final de que el espíritu lo hace todo cuando tú aprendes a alinearte con él, la vida deja de sentirse como una serie de eventos aleatorios y comienza a tomar forma como una obra maestra que tú mismo estás pintando, día tras día, elección tras elección, suposición tras suposición. Y quizás lo más importante que puedes llevarte de este viaje es la certeza de que no necesitas hacer más para merecer lo que deseas. No necesitas ser alguien distinto, ni demostrar tu valor, ni conquistar el mundo con esfuerzo agotador. Solo necesitas recordar. Recordar que el poder no está en el ruido, sino en la claridad. No está en la velocidad, sino en la constancia. No está en el mundo, sino en tu conciencia. Vivir desde el fin, asumir como real lo que aún no se ve, guardar silencio mientras tu semilla madura, elegir suposiciones que te eleven y descansar cada noche en la vibración de tu nueva identidad, todo eso no es una serie de técnicas aisladas, sino partes de una misma decisión: centrarte en ti hasta ganar. Ganar no contra los demás, sino contra la duda. Ganar no para acumular, sino para liberar. Ganar no desde la lucha, sino desde la paz. Maquiavelo nos mostró, en otro lenguaje, que quien gobierna su mundo interno termina conquistando el externo. Y ahora tú tienes esa posibilidad en tus manos. La conciencia es tu corona. Tu presencia es tu autoridad. Tu decisión de habitar la realidad que deseas, sin vacilar, es tu acto más poderoso. Ya no necesitas esperar el momento perfecto. El momento es ahora. Porque el ahora es lo único desde donde puedes crear con plenitud. Todo lo que has escuchado, sentido o comprendido en este viaje no sirve de nada si no lo llevas a tu vida. No a través de una revolución abrupta, sino en gestos sutiles y firmes, una respiración más consciente, una palabra más amable hacia ti, una nueva suposición sostenida con ternura y convicción. Ese es el verdadero cambio. Y comienza dentro. Si este contenido resonó contigo, si sentiste que alguna parte de ti despertó o se ordenó, ahora es el momento de expandir esa transformación. Suscríbete al canal para que sigamos profundizando juntos en estos temas que no solo te informan, sino que te transforman. Dale me gusta al video si sientes que este mensaje debe llegar a más personas que, como tú, están listas para vivir desde otro nivel de conciencia. Y por supuesto, compártelo con alguien a quien quieras ver crecer, con quien estés compartiendo este camino de despertar. Además, si quieres recibir un saludo especial en el próximo video, comenta la palabra clave con la que cerraremos esta experiencia: imaginación.
Porque eso es lo que has estado cultivando desde el inicio, el poder de imaginar con libertad, de sentir con intención y de crear con sabiduría. Gracias por estar aquí, por abrir tu mente, por permitirte recordar lo que siempre ha estado dentro de ti. Hasta la próxima.